Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. La verdad no esperaba tanto apoyo para el anterior capítulo en el que hablaban de la vida de Jeff, mejor conocido como Jeffrey Dahmer. Me terminé viendo la serie. Sí, tipo, leí la historia en el podcast y luego me vi la serie y es como que mierda, o sea, hasta ahora me he quedado loco con lo que he visto. Y es arrecho como es... O sea, cómo esos momentos o cambios en su vida lo afectaron mentalmente, ¿sabes? Es como que todo pasó cuando tenía que pasar para que tuviera como ese cambio de querer asesinar, ¿sabes? Y es impresionante cómo las escenas que vivió desde pequeño hasta los 31 lo afectaron tan gravemente mentalmente que lo llevaron a cometer esos delitos. Y cuando vio que podía cambiar, obviamente estaba equivocado y siempre ocurría cosas que lo llevan a hacer lo que hacía. Obviamente no de manera normal. Y cuando quiso hablar de esto, lo arrecho es que tuvo las bolas, ¿sabes? De querer hablar de esto, pero simplemente no le pararon en bola y dijeron, no, es un tipo, no es un niño normal, no era un niño normal desde pequeño y quizás quiere hablar de estupideces, etcétera, y no le pararon bola. Y al final, cuando ocurrió todo el desmadre, que se dieron cuenta de todo, ahí sí no querían sacar culpable de donde no había. Y la verdad es rechera porque si de un principio lo fueran escuchado y fueran, no sé, sido atentos a pesar de que no era normal o tenía problemas, quizás se hubieran ahorrado toda la desmadre, ¿no?, que hubo. Bueno, en fin, hoy no vinimos a hablar de esto. Si quieren saber su historia, está en un capítulo anterior del podcast. Y pues nada, hoy les traigo un capítulo interesante también. Y celebrando Halloween o culminando Halloween ya, la verdad. Pero es que no me da chance de subirlo el día que es, ¿sabes? Solamente los fines de semana. Y creo que los fines de semana es como un esfuerzo porque también tengo mucho tiempo ocupado, pero como es, no sé, por decirlo por los momentos como un hobby. Eh, Siempre como saco partecitas libres de mi día para poder subir cada fin. Y bueno, pues nada. Hoy hablaremos de Guy de Rise. Pues fue un militar y noble francés del siglo XV que luchó en los años finales de la Guerra de los 100 Años junto a Juana de Arco.
no tiene que ser un personaje tan richísimo para que esté al lado de Juana de Arco, ¿no? Luchando. Fue juzgado y ejecutado entre otros motivos por los casos de abuso sexual y asesinato que cometió hacia múltiples niños y adolescentes. Este capítulo también va a tratar de otro asesino en serie, pero de los siglos XV, para ir variando, ¿no? Porque de esto también trata el podcast, de un día hablar de algo y del otro día hablar de algo, pero como al final solamente son dos asesinos en serie, para que sean de épocas diferentes, sucesos diferentes, entretenimiento diferente. Como dije anteriormente, no voy a hacer ningún día acá de música de suspenso, ni mucho menos, porque le quita como lo real a la historia, ¿no? A lo realista que es. Y pues sí, esto es una historia de la vida real. Ok. Nació en 1405. Falleció el 26 de octubre de 1440, a los 34-35 años. Fue ahorcado. Era francés, católico, católico, católico asesino en serio. Qué cosa luego materna era, bueno, hablaba francés obviamente. Ay, tuvo un hijo también, era militar obviamente. Y pues fue nombrado mariscal de campo por su participación en la Guerra de los 100 Años, en la que fue compañero de Juana de Arco y uno de los que más creyó en ella, y heredó una gran fortuna. Pero su buena fama en los pueblos franceses se vio trucada cuando se le acusó de ser responsable de atrocidades que habría cometido con centenares de niños y niñas en una corte formada por brujos, alquimistas, videntes y adoradores del diablo. La aristócrata húngara conocida como la Condesa Sangrienta es considerado como uno de esos aristócratas que utilizó una gran fortuna para dar rienda suelta a sus fechorías. Ese hombre impulsivo cuyos crímenes contradecían su exacerbada fe y creencia cristiana, que seguía la frase del pregón pascual: oferes culpa. Es una frase en inglés no, obviamente es en francés, pero le daré la traducción: oferis la culpa que he merecido, tan redentor. Palabras del siglo XV. Y que tuvo un anhelado deseo del perdón de Dios, también podría ser una de las fuentes históricas en la que se basó Charles, aunque fue el escritor de esta historia, no, de la historia de Barbazul. Si no conocen la historia de Barbazul, prácticamente fue un hombre que se casó muchas veces y terminó viudo. Y su última esposa prácticamente descubrió como un cuarto secreto donde encontró los cadáveres de sus antiguas esposas. Es una historia demasiado heavy. Quizá la traiga para la próxima vez. Ok. Lo clasificaron como un niño con poder y lo acusó de ser un monstruo esencialmente infantiloide y de tener un carácter arcaico. En sus juicios, Guillermo Rey confesó, pero dio paso por la tortura inquisitorial, que habría actuado según la naturaleza que le habrían impuesto los astros
y que no habría podido controlarse. Su infancia y su juventud fue el primer hijo de uno de los grandes linajes de Francia. Nació en Torrenegra del Castillo de Chantossec, bañado por el río Loira, en la región de Bretaña. Tras la muerte de sus padres, Guille y su hermano menor, René, quedaron bajo la tutela de su abuelo materno, Guille de Grand. Según dijo en sus juicios, de Rice no tuvo ningún tipo de control por parte de su abuelo e hizo siempre lo que quiso. Su abuelo de Crown quería aumentar su fortuna y poder deformar calculadora, ¿no? A diferencia de Guille, su hombre también carácter escrúpulos que dejaba llevar por sus impulsos violentos, pero que era un inútil en política. Solo de Crown le recomendó como consejero en política. Vaya. O sea, ser un inútil en política porque lo recomendaron como en política, ¿sabes? No entiendo. Que esa era la forma de obtener más poder de ahí, usándola. Estrategia militar y finanzas se puso a las órdenes de Juan V, duque de Bretaña, en las querellas residuales de la guerra sucesión bretona entre los Montfort y los Montfort, y palabras francesas que prácticamente no la puedo pronunciar bien. Estoy aquí como tirándola a pegar porque no sé francés. Es que voy a abandonar esas palabras y no las pronunciaré. Luchó siempre en la vanguardia con sus soldados. Guilles raptó a su primera, Catherine, esto sí, y se casó con ella el 30 de noviembre de 1420. Tipo, por fin la pegaste, ¿no? Ay, coño. La familia poseía varios castillos. Cuando la viuda Beatriz, suegra de Guilles, se casó con Jacques, Guilles y The Crown la raptaron y encerraron a pan y agua hasta que se dio a los castillos que ellos pedían. Y otros hombres quisieron rescatar a Beatriz y fueron encarcelados también por Crown, de forma que Guilles murió. Mientras tanto, Guilles y sus primeras esposas tardaron en tener descendencia, que finalmente llegó en forma de una niña, Maury, nacida en 1429. Después de las campañas de Juan V, el duque de Bretaña, Guille se rindió homenaje a Carlos Delfín de Francia en aquel momento para combatir contra los ingleses y sus aliados de Borgoña. Ok. Fue en esa época cuando Guille conoció en 1429 a Juana de Arco. Carlos concedió un pequeño ejército a Guilles y a Juana para liberar Orleans del asedio inglés. Junto a ellos estaban otros generales como Esparta de Orleans, el duque Hire. En solo 8 días las fuerzas francesas lograron levantar un sitio que duraba ya varios meses. Entraron triunfales en la ciudad y todo el mundo los veía como los salvadores de Francia. Pero poco después contribuyó a la victoria francesa de la batalla de Jargeau y en la batalla de Bataille. Además, en ese mismo año fue proclamado mariscal de Francia. Con tan solo 25 años adoptó la flor de iris en su escudo de armas cuando Carlos fue proclamado rey el 17 de julio en la Catedral de Reims. Mientras disfrutaba de su posición como mariscal de Francia, ocurrió otro hecho: la captura y condena a muerte en la hoguera de Juana de Arco. El 31 de mayo de 1431, Guille se encontraba con uno de los 25 kilómetros de Rouen, los
localidad en donde se había celebrado el juicio, y creo que intentó llevar a cabo el rescate de su compañero de armas, aunque finalmente no lo pudo realizar. Su última acción en la Guerra de los 100 Años fue en la batalla de Lagny en agosto de 1432, en la que resultó victorioso. Además de la muerte de Juana de Arco, su protector cayó en desgracia en 1434 después de la campaña de Amparo al duque de Borbón contra el duque de Borgoña, que situaba la ciudad de Granges. Tras la muerte de su abuela en 1432, Guilles tuvo plena libertad para hacer lo que quisiera. Describe y crímenes prácticamente. Era culto, aunque no reflexivo, ávido de riquezas, pero despilfarrador. Se dice despilfarrador. Perdón, es que son palabras difíciles de pronunciar cuando estás tratando de contar algo rápido, ¿sabes? Entonces son pequeñas palabras que anoto, que no las puedo pronunciar bien por lo rápido que voy, etc. Y aún así, si fuera lento, también fuera difícil pronunciarlas. Son palabras que se usaban en ese... bueno, continuemos. Desde ese momento se entregó a los más locos dispensos para satisfacer sus más caros caprichos. Tenía pasión por todas las artes, esencialmente por la música. Se servaba con los cantos gregorianos, llegando al éxtasis. Si oía decir que se había escuchado una hermosa voz, no descansaba hasta conseguir llevar a su servicio a quien la poseyera. Por muy lejos que estuviera, como los cantores contratados en Poitiers, Vannes, La Roche, a quienes sugestionó, haciéndoles partícipes de sus fechorías y crímenes. Poseía muchos órganos de toda clase. El sonido de este instrumento le producía tal enajenación que se le hizo construir portátiles para que los acompañaran en sus menores traslados. Consiguió, en su exaltación religiosa, ser nombrado canónigo de Saint-Hilaire-de-Poitiers y se rodeó de una comitiva de 50 eclesiásticos juntos con 200 soldados de caballería, cuya sede se encontraba en la capilla de los Saints, en Machecoul. Aclaro, no estoy pronunciando nada bien todos estos lugares, son nombres. Aclaratoria. Por otra parte, todo lo que acudía al que disfrutaba de su generosidad, el extranjero era bien recibido, cualquiera que fuese su condición. A cualquier hora del día o de la noche tenía la hospitalaria mesa y era raro que abandonase su mansión sin salir colmado de dones en especies o en metálicos. Gastaba dinero en ostentación para recuperar el prestigio perdido, realizaba grandes banquetes y gastó la mayoría de su fortuna en obras teatrales y en fiestas. Para procurarse el dinero era necesario. Tuvo que recurrir a numerosos árbitros y ruinosos contratos. Logró la colaboración de aposentadores, burgueses y mercaderes que le adelantaban a un interés usuario las sumas que, por una generosidad neurítica,
se le fundía entre los dedos y se hundía en un abismo sin fondo. En 1437 vendió en grandes y champolliers a Juan V de Bretaña por unos escasos 100.000 escudos. Guille se aproximó el momento en que se anunciaba amenazadora la ruina inevitable. Sus cofres estaban vacíos y su crédito agotado. Lo que le había rodeado a las horas dichosas, presintiendo el desastre, se alejaban de él. Ante esta situación se vuelve hacia el esoterismo, buscando la alquimia, el modo de fabricar el oro que le faltaba. Se interesó, por ejemplo, en el secreto de la piedra filosofal. De esta forma se rodeó de nigromantes y alquimistas. Finalmente cayó en manos de un embaucador florentino llamado Varscois, quien aseguró que llenaría su arca gracias a la magia negra. El mariscal visitaba con frecuencia a su cómplice y se informaba con ansiedad del resultado de las investigaciones. Prelati aseguró a su señor que en una de las invocaciones había visto cerca de él al demonio, pero que esta fue quien que hubiera podido pronunciar palabra alguna. El crédulo mariscal, que tenía un pánico atroz al diablo, aunque nunca lo hubiese visto, hizo caso a Peralti y mandó que se reolvidasen los salmos y los conjuros. En otras ocasiones, Peralti fingía estar herido al salir de una de sus invocaciones que siempre realizaban en un cuarto escondido, causando en Guilles más pánico. Sillo fue el proveedor de todos los elementos para las invocaciones. El cual aseguró haber visto al demonio en la invocación en un bosque en forma de leopardo. Bueno, no sé. Antes era el creador de Guilles o alquimista como Jean, en el cual realizó varios hornos para trabajar con mercurio. Sin embargo, los hornos creados debieron ser destruidos, ya que en el futuro Luis VI visitó a Guilles por una orden del rey Carlos, quien condenaba la alquimia como herejía. Es imposible que el mariscal salga bien de sus empresas, dijo uno de los familiares de Guilles, si no ofrece al demonio la sangre y el miembro de un niño. Esto se unía además a su voluntad de matar niños para su disfrute y placer personal en el transcurso de orgías sexuales y etílicas. Wow. Bueno, pero estas son como cosas más tipo normales en el siglo XV, ¿no? Si se ponen a ver, porque antes mataban porque sí, prácticamente. Y un hombre acostumbrado a sus riquezas y grandes poderes, viéndose en bancarrota prácticamente, buscaría la desesperación de volver a surgir, ¿no? Y viendo la mentalidad de este hombre que está acostumbrado a matar y de tener el poder y riquezas y fortuna, no me parecía raro que intentaría este tipo de cosas. Pero bueno, sigamos. ¿En dónde nos habíamos quedado?
En su afán por procurarse víctimas para sus sacrificios, servidores de Guy de Rise, como Eric y Potiu, recorrieron los pueblos y las aldeas buscando niños y adolescentes, a los cuales prometían que los harían pajes en los castillos del señor Rice, siempre en lugares lejanos. Incluso en algunas ocasiones el propio Guillis con amabilidad acudía personalmente a las casas de los plebeyos para asegurar a los parientes de los niños un prometedor eh, un prometedor futuro. Coño, está fuerte. Pronto la gente se alarmó y The Ray recurrió a los raptos. Pero la gran locura llegada por la noche, cuando él y sus ebrios se dedicaban a torturas, vejar, humillar y asesinar a los niños previamente secuestrados. Después de cada sangrienta noche, Guille salía al amanecer y recorría las calles solitario, como arrepintiéndose de lo hecho, mientras que sus secuaces quemaban los cuerpos inertes de las víctimas. El temor se apoderó de los habitantes de los pueblos. Los criados tuvieron que ampliar su campo de acción, con lo que el pavor se extendía más y más, hasta que las murmuraciones se convirtieron en gritos que llegaron a las más altas autoridades. Llegó a utilizar varias de sus posesiones, no solo el castillo, para cometer sus fechorías. Una vez se aprovechó de unos niños que eran mendigos y fueron a pedir limosna inocentemente a su castillo. Y lo violó y los desmembró. Las víctimas fueron asesinadas por decapitación, degollamiento, desmembramiento o rotura de cuello. Una vez muertos, los abrazaba fuertemente, deliraban. En otras ocasiones se reía ante los últimos estertores del niño y muchas veces cortaba las venas yugular, haciendo brotar la sangre. Mierda, esto está fuerte. Mierda. En algunas ocasiones cuando asesinaba a uno de las... Perdón. En algunas ocasiones cuando asesinaba a una de sus víctimas se arrepentía y juraba partir hacia la Tierra Santa para remediar sus pecados, pero al poco tiempo se volvía a cometer las mismas atrocidades. Durante 8 años de terror, 8 años. La puta madre. Guis parecía no vivir en un mundo real, rodeado de gran fastuosidad y como si no se diera cuenta de las brutales acciones que llevaba a cabo. Según contó en el juicio que se le hizo, junto a su grotesca corte, cortaba las cabezas de varios niños recién muertos y hacía competiciones para elegir los rostros más bellos. Las cabezas eran ensartadas en picas y las iban clasificando. Se llegó a cortar estas clasificaciones, las afirma el mismo diablo, ya que un brujo llamado Rivere podía invocarlo, o a uno llamado Barro, al cual le ofrecían un sacrificio como los órganos de un niño. En continuadas ocasiones, su hermano René intentó salvar al patrimonio familiar que Rille estaba vendiendo. Incluso con la ayuda de Rey logró un edicto según el cual Giles no podía vender más posesiones. René logró así comprar el castillo de Machecoul, pero llegó el momento de que todo estaba acabado, y en ese momento fue nombrado obispo de Nantes. James investigó las desapariciones de Bretaña y vio que no eran casuales. Descubrió los crímenes gracias al hecho de que en plena depresión Guilles vendió uno de sus últimos castillos, el tesoro de Juan V. Guilles se enteró de que un primo suyo quería comprar el castillo y creyó que Le Ferron no aceptaría la anulación. Este había dejado a su hermano Jean, eclesiástico, al frente del castillo, y en otra de sus
impulsos atacó la iglesia, donde Jean celebraba misa y lo secuestró, encerrándolo en Trafalgar. El ataque fue conocido por el duque de Bretaña y por el propio Malestroit. Juan V mandó a su hermano condestable del rey a rescatar a Jean Lefebvre, mientras él intentaba apaciguar a Guilles. Finalmente Guilles de Rey fue capturado el 15 de septiembre de 1440, cuando se presentó a las puertas del castillo, donde estaba entonces Guilles de Rey, un grupo armado al mando del capitán Jean Labbé, que iba acompañado por notorio Robin, en nombre del obispo de Nantes, portando órdenes del duque. En el juicio altamente detallado y cuyos escritos del siglo XV aún existente, pasaba del insulto a los jueces al hundimiento más absoluto. Aparentemente las declaraciones de Guilles y su cómplice fueron tan estremecedoras, pues los jueces ordenaron omitir de las actas las peores partes. Fue encerrado en una prisión acomodada por su condición de noble. Se declaró al principio inocente, pero en uno de los trastornos de personalidad que ya sufría de años atrás, rectificó y declaró culpable, quedando el día 15 de octubre muy arrepentido de lo que había hecho. Finalmente, el día 22, ante los jueces eclesiásticos, comandado por el obispo de Saint, documentó todos los asesinatos y las vejaciones que practicaba a los niños entre 7 y 20 años. Actuaciones de pedofilia, rasguduras, colgamiento del techo por ganchos, decapitaciones, etc. Dijo que hasta había bebido la sangre de uno de los niños, incluso cuando estos aún estaban vivos. Mierda, pero este está más fuerte que Jeffrey Dahmer, chamo. La puta madre. Ok. Y que había escrito un libro de conjuros con la sangre de los supuestamente asesinados. Fueron confesiones tremendas y toda Francia se convulsionó, ya que la gente no se creía que uno de los héroes fuera un hombre tan vil. Se constató que había matado entre 80 y 200 víctimas. La mierda, todos menores de edad, aunque probablemente fueran muchas más. Fue condenado por asesinatos, sodomía y herejía. Ante su desmedido arrepentimiento, fue incluso objeto de compasión de clérigos y plebeyos, y se concedió la petición de que fueran una comitiva detrás de él hacia su lugar de ejecución. Finalmente, el 26 de octubre de 1440, Guy de Retz, junto a dos de sus más perversos colaboradores, haciendo rechazado la gracia real, perdón de la pena de la extendia por ser par de Francia, fue conducido al Prado de la Madeleine en Nantes para ser ahorcados y quemados públicamente. Se comportó dignamente y se arengó a los que morirían con él a pensar solo en la salvación. Su cuerpo fue bajado del cadalso antes de las que llamada alcanzase, a diferencia de sus colaboradores, y fue enterrado en la iglesia de las Carmelitas de Nantes. Mierda, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Sin palabras.
sin palabras. Entre 80 y 200 víctimas, todas menores de edad. ¿Te imaginas lo enfermo que debería haber estado? O sea, prácticamente era un culto. Hizo un culto. Mierda. Bueno, en la película de Juana de Arco, el personaje de Guy de Rey es interpretado por Vincent Cassel. Sí, también hay, en el cine aparece solamente en la película de Juana de Arco. Y fue también muchas inspiraciones para películas, etc. El nombre de Guy de Rise aparece como juegos de palabras en la película Aníbal, el origen del mal, en 2006 o sí, pero así como una serie de una película, un libro o serie de él explicando su vida, no hay. No hay. Siempre está como personaje secundario, por decirlo así. Pero bueno, esto fue toda su historia y de las atrocidades que llegó a cometer. Yo he quedado prácticamente impactado. Y bueno, sin más nada que decir. Chao.